Hola, bienvenidos al recorrido virtual de Memoria y Relato Fotografía en Puebla. Yo soy Laura González, investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas y curadora de la muestra. Esta muestra fue organizada en el marco de los 35 años del museo, como un esfuerzo del museo de acceder al público de Puebla desde otro lado, desde un lado creativo, imaginativo. Lejos de ofrecer un panorama enciclopédico de la historia de la fotografía en Puebla, lo que queremos es que el espectador se acerque a las fotografías a ver los relatos, las microhistorias contenidas en las imágenes. Así, la exposición está organizada en 10 núcleos que tratan, cada uno de ellos, con distintos tipos de prácticas fotográficas y sus relatos. La selección de imágenes es el resultado de una estrecha colaboración del museo con los acervos que tienen fotografías poblanas, producidas por habitantes y visitantes, por fotógrafos profesionales y aficionados, por fotógrafos reconocidos y por anónimos. Las imágenes convierten las experiencias concretas de vivir, de experimentar Puebla en relatos visuales comunicables y compartidos. La fotografía aparece aquí no solo como un registro del pasado, sino como un dispositivo activo de memoria y de futuro, como un medio con capacidad de agencia visual que contribuye a volver visible quiénes somos, cómo queremos ser vistos y qué lugar queremos habitar juntos. Las fotografías son narraciones que transforman la experiencia del lugar, de Puebla, en memoria y en imaginación comunes. El recorrido empieza en la Galería 1 con la sección Aparición. Resulta extraño que la fotografía que desembarcó en México en 1839 no se aparezca en Puebla sino hasta 1858, con 2 únicos ejemplares del álbum fotográfico mexicano, producido en 1862-63 por Manuel Orozco Iberra y con fotografías de Desirée Charnay. Aquí a mis espaldas se encuentra una de esas tomas que conocemos y que es un bellísimo collodion impreso por Desirée Charnay para este álbum. El resto de las fotografías que conocemos de esa época, entre 1839 y 1858, las encontramos no como fotografías, sino como litografías en los periódicos de la época, muchos de los cuales se pueden ver en la vitrina de esta primera sala. En esta primera sala hablamos de la fotografía como un medio que entrelaza, que relaciona a varios agentes, algunos humanos y otros no humanos, tecnológicos. Entre los humanos están el fotógrafo y la persona que es retratada, el sujeto retratado, y un muy buen ejemplo es esta fotografía a mis espaldas, en que Mariano Tagle Calderón, un fotógrafo de inicios del siglo XX, se fotografía a sí mismo. En la fotografía aparecen el fotógrafo con su cámara estereoscópica y del otro lado él mismo posando como alguien que está viendo las fotografías con su visor estereoscópico. Algo que también destacamos en esta sala es el papel relevante de las mujeres en la práctica de la fotografía poblana. Encontramos fotógrafas que heredan, como María la Triste, los estudios de sus padres o esposos, y por otro, encontramos a las mujeres que posan en los estudios fotográficos al lado de visores estereoscópicos. Algo rarísimo, la asociación de mujeres y tecnología en el siglo XIX. En esta parte de la galería subrayamos el papel de los estudios fotográficos que, como se ve en la imagen a mis espaldas, estaban en las azoteas de la ciudad. Relevante es de esta imagen que encontramos que no solo hay uno, sino 2 estudios en estas calles, en la calle de Guevara, frente a la catedral.
También aquí podemos ver las tecnologías que se utilizaron en este tiempo, que es de 1850 a 1940. Por una parte, las fotografías de producción de las imágenes, que son las cámaras y los soportes fotográficos sensibles. Y por otro lado, las tecnologías que permitían ver, sobre todo las placas estereoscópicas, que necesitaban verse contra la luz y, como en el caso del aparato que está a mis espaldas, el taxifoto, que permitía ver en secuencia y en tercera dimensión las imágenes captadas por las placas estereoscópicas. Esta sala incluye muestras de todas las imágenes fotográficas que se produjeron en distintos formatos y soportes a lo largo de estos primeros 100 años de la fotografía. En primer lugar, los positivos directos, que eran imágenes que se albergaban en estuches y que se veían uno a uno, y luego todas las imágenes que se produjeron a partir de negativos, de clichés, y que permitían la producción de copias. Distintos tamaños de formatos, fotografías en color y fotografías montadas a partir de distintos negativos. El uso de la fotografía digital, sobre todo en los teléfonos, nos ha hecho olvidar que durante 180 años la fotografía se produjo con negativos. Había una especie de cliché, el negativo, que permitía hacer distintas copias ya en positivo de las imágenes. En esta sala exhibimos unos 300 negativos que se conservaron de un estudio poblano para que se vea cómo se producían estas matrices y de ellos los retratos fotográficos de identificación, y también ampliamos un negativo muy divertido de un perro sentado en una bicicleta. Si se ve la imagen con cuidado, se verá la mano que sostiene el hilo, que sostiene a la bicicleta, que sostiene al perro. A lo largo del siglo XIX, Puebla fue ocupada militarmente en 3 ocasiones. En 1847 por las fuerzas estadounidenses, en 1863 por los franceses y en 1867 fue retomada por las fuerzas republicanas. Antes de 1867 solo encontramos fotografías de Puebla destruida, Puebla bombardeada y con los espacios destruidos. Entonces, la historia de la fotografía de Puebla a lo largo del siglo XIX es la de la reconstrucción y rehabilitación de los espacios urbanos. Algo que como investigadora de la fotografía siempre me ha sorprendido es la capacidad de Guillermo Kahlo de construir imágenes abstractas muy modernas. ¿A qué me refiero con la modernidad de la fotografía? Esto lo ilustra esta fotografía de una iglesia en Puebla en la que no vemos la iglesia, vemos una forma, vemos una perfecta composición, vemos la simetría y la belleza y la armonía de la imagen. En eso creo que Guillermo Kahlo fue insuperable y por esto lo podemos considerar probablemente el primer fotógrafo mexicano moderno. Moderno porque lleva la fotografía a su más importante expresión de composición y encuadre abstractos. En la tercera sala de la exposición trabajamos la sección de identidad. En general pensamos en la fotografía como algo que refleja lo que está ahí, la verdad, la realidad. Pero si no fuera así, y si los seres humanos, las personas, trabajáramos con la fotografía para cambiar nuestra identidad, para construirla, esta sala propone al espectador pensar en la fotografía como algo que ayuda a construir esa imagen que las personas quieren dar de sí. En esta sala encontramos esta fotografía de Dolores Guerra, una mujer que se deja soltar el pelo que le llega hasta el suelo. Es una viuda que hizo la promesa de no cortarse el cabello tras la muerte de su marido. De esta sala encontramos un objeto muy común
en la fotografía de finales del siglo XIX y principios del XX, el álbum fotográfico familiar. Los álbumes hechos por las mujeres de las familias contenían los retratos hechos en tamaño carta de visita de los miembros de la familia y sus asociados. De este modo podemos ver que el álbum era una especie de plataforma social del siglo XIX en donde se veían las redes de relaciones de los que ahí estaban retratados. En esta sala también podemos ver cómo la fotografía se utilizaba en los momentos más importantes de la vida de una persona, en esos momentos de rito de pasaje en que la persona se aparecía en una condición de transformación. Por ejemplo, cuando el niño aparecía en la escena familiar, cuando se le bautizaba, cuando hacía la primera comunión, cuando recibía un título, cuando se casaba. La siguiente sala, la sala 5, está dedicada a la práctica de la fotografía en relación con la devoción. Las imágenes fotográficas, al ser autográficas y aparecer como por magia en la superficie de la imagen, se asimilaron a ese uso que ya había de las imágenes litográficas y de grabado como imágenes de devoción. Las imágenes fotográficas multiplicaron la capacidad de las imágenes religiosas de reproducirse y venderse. En esta sala vemos en una de las paredes todas estas pequeñas imágenes fotográficas de santos y de exvotos. Así como hay muchos casos en que vamos al fotógrafo para hacernos un retrato, hay muchos casos en que distintas instancias de control social nos piden una fotografía para identificarnos. En esta sala podemos encontrar distintos tipos de fotografía de distintos formatos en los que las personas necesitan hacerse una fotografía para inscribir su imagen en distintas instancias de control social. En las fotografías que aparecen detrás de mí, vemos cómo las fotografías las utiliza una compañía de seguros para asociar la imagen de la persona al valor de la persona asegurada. En otros casos, como los álbumes de inscripción de higiene, las mujeres van al fotógrafo respondiendo al reglamento en uso para entregar sus imágenes a esta instancia de control social. En ellas podemos ver algo raro, que es que muchas imágenes las mujeres aparecen con la misma ropa. Es la ropa que les presta el fotógrafo para aparecer vestidas elegantemente en estas fotografías con una misma blusa, un mismo rebozo o a veces inclusive con el mismo gesto. Conforme la fotografía se vuelve más barata de producir y se multiplica su uso, hay muchos formatos como el de la postal que empiezan a multiplicar las imágenes a todas las clases sociales. En este caso podemos ver una colección de imágenes de chinas poblanas en las que mujeres de todas clases sociales y profesiones, en este caso podemos ver algunas artistas del cine mudo de la época, se van a retratar al fotógrafo vestidas de chinas poblanas. ¿Qué mujer mexicana no se ha vestido de china poblana para irse a retratar? Un formato muy común de la fotografía de Puebla es la fotoescultura. En este formato se transforman las fotografías planas en esculturas en tercera dimensión, pegándolas sobre un soporte de madera. Estas esculturas adornan las casas, los muebles, los salones y transforman el retrato en casi una imagen sucedánea de la persona en la casa, normalmente asociadas a algún ritual, sobre todo el del casamiento o el de la formación de la pareja. Estas fotografías son modos de integrar la fotografía a la vida cotidiana en los espacios domésticos poblanos. Este aparato, el taxifoto,
Y estos visores que sostienen los personajes de estas fotografías son los aparatos que definen a la fotografía a inicios del siglo XX. La fotografía en la primera parte de la exposición es una fotografía fija tomada con un trípode, y las fotografías de esta sala son fotografías que los fotógrafos toman con pequeñas cámaras a mano, moviéndose y tratando de reflejar el movimiento y la seriación. En esta sala vemos como los fotógrafos del Club Fotográfico de Puebla hacen unas fotografías muy diferentes, fotografías en que la acción y el movimiento son importantes. Además de que en el taxifoto y a través de los visores, estas imágenes se ven en tercera dimensión. Esta sala es uno de los tesoros de nuestra exposición. Es una sala dedicada a un fotógrafo extraordinario, Juan Crisóstomo Méndez, que fue uno de los fotógrafos más destacados del Club Fotográfico de Puebla. Asociado por un lado a Mariano Tagle Calderón, de quien era amigo, y a otros fotógrafos poblanos que trabajaron entre 1919 y 1930, Juan Crisóstomo Méndez es uno de los fotógrafos más versátiles de esta época de la fotografía poblana. En esta sala podemos ver fotografías arquitectónicas, fotografías abstractas, algunas de las fotografías que se asocian a lo que ya se conoce muy bien de Crisóstomo, que son las fotografías eróticas de mujeres, y algunas fotografías que nos parecieron muy dignas de mostrar, en donde se muestra la capacidad de Méndez de hacer fotografías instantáneas. La última sala de la exposición se corresponde con 3 autores que buscamos destacar en la exposición y en la fotografía poblana: Mariano Tagle Calderón, Guillermo Robles Callejo y un fotógrafo o 2, porque pueden ser padre e hijo, que firmaban como Sarmiento. De Mariano Tagle Calderón, además de las fotografías que están en el resto de la exposición y que retratan la vida cotidiana de Puebla, en esta sala destacamos algunas fotografías, sobre todo en el multimedia, en que Tagle retrataba a sus hijos, a su familia, y hace unas fotografías que hoy llamaríamos de tipo performance, en donde aparece él con sus hijos y su mujer haciendo distintas cosas en el jardín o en el patio de su casa. De Tagle Calderón también son importantes, como de Sarmiento, algunas únicas fotografías, como la fotografía de Madero caminando por las calles de Puebla de la Revolución Mexicana. De Sarmiento hay 2 placas extraordinarias de 1914 de la entrada de las tropas a una distancia, a una semana de diferencia, por un lado de las tropas federales y por otro de las tropas zapatistas, entrando por la parte de atrás de la catedral hacia el Zócalo de Puebla. Y de Guillermo Robles Callejo destacamos su meticulosidad en la formación de su archivo. Robles era impresor y entonces manda hacer unos álbumes fotográficos en los que va almacenando los negativos de las placas estereoscópicas que va haciendo a lo largo de los años. En estos álbumes se ve de manera muy patente cómo Robles Callejo va haciendo series de fotos asociadas a distintos temas, como la arquitectura, como los viajes, y en un caso muy especial, el vuelo que hizo sobre la ciudad de Puebla alrededor de 1924, gracias a que recibe un premio para hacer un vuelo en avión por sobre la ciudad de Puebla. Entonces, en una parte de esta sala mostramos la documentación y algunas imágenes de este vuelo de Robles en aeroplano. Son fotos aéreas muy extrañas, pero en donde se ve la estructura urbana de Puebla. Después de esta sala, la exposición cierra en la Galería 3 con un multimedia dedicado a los espacios y las fotografías de paisaje hechas en Puebla en todo el estado.
Les invito a visitar Memoria y Relato, Fotografía en Puebla. Me gustaría que se quedaran con la riqueza y la variedad, la diversidad de prácticas implícitas en todo este rico acervo de materiales que hemos conseguido y reunido de todos los acervos poblanos en esta exposición. Muchas gracias.